Bendecida noche para todos ustedes es el deseo de mi corazón y que la paz de Cristo llene sus vidas a pesar de las luchas y de las penas que podamos tener en esta tierra, porque se puede decir que es el pan de cada día, las luchas y las pruebas. Es el pan cotidiano, así como todos los días comemos, también tenemos pruebas, tenemos luchas, tenemos adversidades. No importa si estuviéramos en el país más rico del mundo, no importa, no importa. Pero siempre hay batallas, siempre hay luchas, siempre hay pruebas. Yo pienso en mi corazón todas aquellas personas que vinieron a este país con un sueño, el sueño de sacar adelante a sus familias y todo, y ahora viven una realidad, y es la realidad pues que tienen que vivir en las sombras, en el silencio. Um, yo como pastor, pues, uno como pastor, pues, recibe a toda la gente dentro de sus congregaciones. Uno nunca le pregunta a la gente, ¿usted tiene papeles o no tiene papeles? No, eso no es ético ni justo. Uno los recibe con el corazón, con el alma, porque son personas que necesitan a Dios. Y siempre tuve en mente eso, de bendecir en el aspecto de oración, en lo que pudiésemos ayudar a las personas que siempre pues estuvieron con nosotros. Recuerdo mucho a hermanos que pues ya se fueron, ya están en sus países de origen, pero los recuerdo mucho porque fueron personas muy especiales. Pero bendito sea Dios y bendita sea su misericordia. En esta noche hemos tenido este día martes una tormenta que comenzó desde la 1 de la mañana de este día martes, se ha continuado, bueno, ya por la tarde de este día se tranquilizó más. Todavía los cielos están bastante nublados, pero lo sorprendente es que ya no estamos en época de invierno, pero sin embargo tuvimos una extraordinaria tormenta que hizo crecer los ríos, complicó las carreteras, bueno, hizo una de tantas, como dice cuando llueve, ¿no es cierto? Pero Dios es glorificado en todo. Quiero esta noche hablarle acerca del mensaje que el Señor le manda a la iglesia de Tiatira. Hablamos en un mensaje anterior acerca de la iglesia de Sardis. Pero antes de leer la palabra del Señor, le recomiendo que lea la reflexión que puse allí en mi página. Por favor, léala porque le va a ser de mucha bendición, lo va a hacer reflexionar. Entonces léala para que usted pueda leer algo bastante bonito y bastante edificante. Yo lo hago con el objetivo de edificar el corazón, hacer que la mente piense un poco más y valore las cosas sagradas de Dios. Está en Apocalipsis capítulo 12, verso 18 en adelante. El Señor reconoce en esta iglesia de Tiatira tres cosas importantes: su amor, su fe, su servicio y su paciencia. Bueno, son cuatro cosas: su amor, su fe, su servicio y su paciencia. Lo reconoce el Señor de esta iglesia. Y le voy a explicar algo que dije en la primera predicación, en la primera explicación, cuando hablé acerca de la iglesia de Sardis, cómo el Señor la exhortó, cómo el Señor le hizo ver su realidad espiritual, su alejamiento, y aquellas pocas cosas que tenían de Dios estaban a punto de morir. Siempre le expliqué en ese primer mensaje que estos mensajes para estas iglesias no solamente fueron para aquella época. Tenemos que reconocerlo, nos guste o no nos guste, que este mensaje que fue dado a las 7 iglesias por el Señor Dios Todopoderoso a través del apóstol Juan, nosotros debemos de reconocer que esta iglesia todavía, este mensaje es para nuestro tiempo. Porque vamos a entender aquí muchas cosas importantes que quizás no hemos entendido. Le hablo de las cuatro cosas que el Señor reconoce en la iglesia de Tiatira: el amor, la fe y el servicio y la paciencia con que esta iglesia había trabajado en medio de la tribulación para Cristo. Y le dice el Señor a esta iglesia: tus obras postreras son más que las primeras. Esto es importante entenderlo. Tus obras postreras, que quiere hablar del tiempo final, son más importantes que las primeras. ¿Por qué? Hay un verso en la Escritura que siempre me ha llamado la atención a mí, cuando hay una porción en la Escritura que dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Y naturalmente ese verso se está refiriendo al templo. Sí. Entonces, mire lo importante de esto. Observe lo importante.
yo lo he aplicado en mi vida siempre. Y he creído firmemente que cuando nosotros vamos creciendo en edad, o sea, yo por ejemplo conocí al Señor a los 20 años, ¿verdad? Tengo aproximadamente 46 años de conocer al Señor. Entonces, cuando uno va creciendo en edad y está en el Evangelio, uno mira sus derrotas en tiempos de atrás, mira sus derrotas, sus fracasos, sus equivocaciones, como una escuela de aprendizaje. Eso es importante. Y cuando ya llega a cierta edad, el corazón ya ha madurado. Y entonces ese versículo tiene poder en nosotros cuando dice que la gloria final será mejor que la primera. Y esto funciona dentro de los matrimonios, dentro de las iglesias, dentro de cada vida de cada hermano, si se mantiene firme en el camino del Señor. Si no caduca, si no retrocede, llega a un estado en el que madura y se da cuenta de la gran bondad y de la gran misericordia de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Vimos una hermana que se acercó por ahí, pero creo que se alejó. Bueno, ahora, dice el Señor que tiene una queja contra la iglesia de Teatira. Y la queja que el Señor tiene es que le dice, tú toleras a Jezabel, que se dice profetiza y enseña a los hombres de la iglesia a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Ahora bien, esta es una mujer literal. Llamémosle una miembra, ¿sí? Una miembra posiblemente de alto relieve, y cuando digo de alto relieve me refiero a una mujer que tenía influencia quizás sobre el líder, sobre los líderes, sobre la congregación en general. Y me imagino que ella tomaba algún tiempo, tal vez no como título pastoral, sino tomaba algún tiempo para darles enseñanza a las iglesias y quizás a los líderes de cómo vivir la vida del evangelio, cómo ser agradable a los ojos de Dios, pero lo hacía de una manera equivocada, ¿sí? Porque lo que estaba enseñando aquí, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que enseñaba a los hombres a fornicar. O sea que para esta mujer el matrimonio no era tan importante, sino era más importante la relación sexual, ¿sí? Entonces, esto es igual en el momento actual en el que nosotros vivimos, en donde hay tantas iglesias, me atrevo a mencionar presbiterianas, metodistas, de todo este tipo de organizaciones, aún algunas iglesias bautistas, en donde en el día de hoy, para ellos, que una mujer con otra mujer se paren en el púlpito, eso no es problema, porque ellos toman un pensamiento y dicen que amor es amor, y que Dios ama a todas las criaturas. Eso es correcto. El amor es amor, pero no el amor carnal, es el amor de Dios en el corazón del hombre. Y segundo, que nunca fue el plan de Dios que una mujer viviera con una mujer y tuviera relación íntima, o un hombre con otro hombre tuvieran relaciones íntimas. Esto se llama, de acuerdo al libro de los Romanos, perversión. Y es abominable ante los ojos de Dios. Y ciertas denominaciones han permitido que Jezabel controle, enseñe y dirija a muchos seres humanos. Ese espíritu de Jezabel está en el tiempo de nosotros. Entonces esta mujer se llamaba profetisa. O sea que les daba profecía, pero no era una profecía que venía del Espíritu de Dios. No era una profecía que venía de Dios mismo, del Espíritu de Dios, sino que venía del corazón pervertido que esta mujer tenía. Entonces Dios había visto cómo esta mujer estaba desviando a su iglesia, a sus siervos, cómo estaba enseñando doctrina de mentira. En el día de hoy nosotros tenemos mujeres paradas en los púlpitos, ¿sí? Le voy a mencionar algunos nombres. Usted tiene, por ejemplo, esta mujer que fue supuestamente la esposa de Manuel de Jesús Miranda. ¿Quién fue Manuel de Jesús Miranda? Muchos de ustedes lo habrán oído mencionar. Este hombre que radicaba en Miami comenzó dentro de una iglesia cristiana evangélica con doctrina fundamental y terminó marcando a la gente con el 666 y dando una doctrina incorrecta, totalmente blasfema, haciéndose pasar por Cristo. Decía él que era el Cristo encarnado que había venido a la tierra, ¿sí? Entonces, esta mujer, ahora en día, ella se llama, toma el título de Melquisedec y se lo pone sobre su vida. Y luego comienza diciendo que Dios no es un hombre, sino que es una mujer.
¿sí? Que el Espíritu Santo es una mujer. Y muchos siguen esta doctrina errónea y blasfema. Y no solamente eso, hay iglesias donde hemos desvirtualizado, se ha desvirtualizado la palabra de Dios y la hemos cambiado por el humanismo, por palabras llenas de engaño, de veneno y de mentira, al punto que muchas almas caminan en un estado de confusión, en un estado de engaño, en un estado de oscuridad, y lo más triste es que esas almas se pueden perder. Si no reaccionan a tiempo, no piensan a tiempo y no se vuelven de su mal camino, se van a perder. Entonces el Señor tiene esta queja contra Jezabel. Esta Jezabel era seguidora de Diana, la Jezabel de antes, seguidora de Astarte. Eso se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 16. Allí habla de esta Jezabel. ¿Quién era Jezabel de antaño? Bueno, en la época de Elías, esa mujer del rey Acab era una mujer que controlaba. Era no solamente una falsa profetisa, sino incitaba a Acab, mandó a matar a Nabot por la viña, afligió al profeta Elías, trató de seducir a Jehú, quien ordenó la tiraran de los muros. Sí. Qué terrible era esta mujer en la época del profeta Elías, según el primer libro de Reyes, capítulo 16. Pero ese espíritu ahora habitaba en una mujer en la época de la iglesia primitiva. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿podrá ese mismo espíritu que habitó en la época de Elías, en Jezabel original, y luego en esta Jezabel moderna de la época de la iglesia de Jesús, en nuestro tiempo actual, en esta parte final de nuestra historia? Sí, claro que sí. Usted tiene, por ejemplo, a esta señora Ana Maldonado. Ana Maldonado es una mujer que verdaderamente a ella no le interesa el alma de nadie. No le interesa el alma de nadie. Ella puede mencionar a Jesucristo 40,000 veces, pero su vida es una vida destruida. Esa mujer sube a un púlpito con un corazón envenenado, con un corazón lleno de mentira, de falacia, de hipocresía. ¿Por qué? Porque su corazón le dice a ella que tiene que hacerlo. Si ella fuera una mujer sabia, una mujer temerosa de Dios, en primer lugar no hubiera buscado otro hombre para casarse, teniendo en vida a su marido y desarrollando ambos un ministerio supuestamente evangélico. No lo hubiera hecho. Bueno, al hacerlo, que naturalmente lo hizo, dejar a su marido, casarse con otro, ¿sí? En ese momento que ella se divorcia de segundo marido, ¿qué hubiera tenido que hacer sabiamente si fuera una mujer de Dios, guiada por Dios? Guarda silencio, se retira al silencio y empieza a buscar el rostro de Dios, al punto que Dios la sane, que Dios la restaure, que Dios una vez más le permita declarar su nombre ante las gentes. Sí. Pero ella no hizo eso. Inmediatamente que viene de su adulterio, de su fornicación, se sube a un púlpito y comienza a predicar. Y sus predicaciones son llenas de veneno, llenas de odio, haciéndole saber a sus seguidores que cualquiera que la murmure va a recibir el juicio de Dios. Mire, le pregunto, ¿habita el espíritu de Jezabel en esta mujer, sí o no? Claro que sí. Habita el espíritu de Jezabel. Y le puedo mencionar tantos nombres de tantas mujeres que son, digamos, famosas entre las multitudes ignorantes, pero ahí están, compartiéndole a la gente filosofías, empoderamientos, declarando cosas que no son bíblicas, pero ahí están y tienen miles de seguidores, ¿sí? Por eso es que es bien hermoso entender esto, porque si yo me pongo a pensar de que por los seguidores yo ya no puedo seguir, realmente me quedo sin predicar la palabra del Señor y desobedezco a Dios, ¿sí? Pero usted mira mi plataforma, usted mira mi página, y aquí a quien tengo es solamente a uno de mis hijos. Vi que entró una hermana, Nelly de Ventura, pero creo que se fue porque pues tal vez no sea del interés esta predicación, porque a algunas personas les encanta el grito, el salto, el berrinche arriba de los púlpitos, y entonces les encanta eso. A eso le llaman la unción de Dios, el siervo de Dios, la sierva de Dios, y eso verdaderamente, eso es algo de nuestra naturaleza humana, de nuestra carne. Sí, algo que viene de la presunción del corazón, algo que sucede cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros y queremos
nosotros recibir el aplauso de la gente o la admiración o la aprobación de la gente. Y por eso nosotros hacemos esas cosas arriba de los púlpitos. ¿Sí? Profetizamos, mentimos, engañamos, motivamos a la gente con palabras fingidas y sin embargo, ahí están los seguidores siguiendo, porque el mensaje que predican solo puede alcanzar a la mente, pero no puede alcanzar al espíritu. No puede haber transformación, porque tiene que alcanzar el corazón, el espíritu, para que podamos nosotros obedecer a Dios. Ahora, esta mujer tenía todos estos pecados, se puede decir, en su vida, y los traducía, los metía dentro de la iglesia del Señor. Esto es importante entenderlo. El espíritu satánico que movía a esta mujer de la antigüedad era el mismo que obraba en esta falsa mujer de la iglesia de Tiatira. De alguna manera Dios le hablaba a esta mujer, pero ella ignoraba la voz de Dios. Dios le dijo que la iba a castigar, que la iba a tirar en cama, y sin embargo la mujer seguía profetizando, seguía hablando, seguía confundiendo a la gente. ¿Por qué? Porque hay un espíritu dentro de ellas. Puede ser un espíritu de avaricia, un espíritu de presunción, un espíritu de vanidad, un espíritu de empoderamiento, un espíritu de error doctrinal, un espíritu de vanidad, de soberbia, de orgullo. Cualquier espíritu inmundo puede entrar en el corazón de una mujer predicadora o de un hombre predicador. Al punto, entonces, que el diablo estratégicamente no pudo eliminar a la iglesia a través de la historia, pero la está eliminando por dentro, porque su veneno lo inyectó dentro, trajo elementos, los inyectó, los preparó y los subió a los púlpitos. Y claro, tenemos nosotros como iglesia una gran deficiencia, y la gran deficiencia es que nosotros le creemos más a la voz del hombre, a la voz de la profecía que nos dan muchas veces, una profecía de prosperidad que Dios dice que te va a dar, Dios dice que te oyó, Dios dice que te va a levantar, Dios dice que te va a dar naciones, Dios dice que te va a dar riqueza. Todo eso lo oímos porque nos gusta, le gusta nuestra carne, ¿sí? Entonces, pero cuando la palabra de Dios viene sin adulterio y sin adornos humanos, esa palabra como que lastima el corazón, como que daña el corazón, pero no es así. Porque la Escritura dice que la palabra es como una espada de doble filo. Por un lado hiere, te da vida, parte lo humano y deja relucir tu interior para que la sanidad de Dios entre. Y por otro lado, cuando nosotros no nos gusta la palabra bien dicha y como conviene, nos puede herir el sentimiento y el orgullo. Y es donde nosotros nos movemos. Se lo digo yo como pastor. Porque yo tuve gente dentro de esta congregación que en el primer mensaje, en la primera palabra que yo daba de un púlpito y a ellos no les gustaba, se levantaban y se iban. ¿Por qué era eso? Es porque no estaban acostumbrados. Recuerdo que una vez vino un hermano, escuche bien esto, vino un hermano de la República de El Salvador, precisamente venía de la iglesia Elín Central. Entonces, él allá me escuchaba a través de un programa de radio. Él no me conocía personalmente, pero se dio el punto en el que él llega a la ciudad de Los Ángeles, traía nuestra dirección de nuestra iglesia, llega y estuvo congregándose como una semana. Lo que admiré de este hombre es que fue muy sincero. Al final de esa semana me dice, pastor, ¿sabe? Yo no me puedo quedar en su iglesia porque yo vengo acostumbrado, me dijo, al grito de mi pastor, al regaño de mi pastor, y me empezó a decir un montón de cosas. Y pues aquí pues su mensaje como que no concuerda dentro de mi corazón, como que no estoy acostumbrado a esto, me dijo. Entonces yo le dije, hermano, usted es libre de hacer lo que usted quiera. Se fue, no sé ni para dónde, no sé si siguió perseverando, no lo sé. Pero como pastor le puedo contar miles de anécdotas de gente que vino tratando de hacer que yo creyera lo que ellos decían. Por ejemplo, un hermano viene y me dice, hermano, me dice, Dios me ha hablado. Aquí él tenía un trabajo en la ciudad de Los Ángeles, pero me dice, Dios me ha hablado, me dice, y me lo confirmó con versículos de la palabra, y un amigo me invitó a Las Vegas a un trabajo y voy a ganar más, voy a ganar $5 por hora más. Entonces me dijo, me voy. Yo como pastor no le podía decir sí o no, sino que le hice las preguntas de rigor. Le digo, ¿está seguro que Dios le habló? ¿Está seguro que Dios le habló?
Y me dice, sí, sí, Dios me habló, hermano, Dios me habló, Dios me habló. Va, perfecto, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. ¿Sí? Se fue. Exactamente a las 2 semanas, este hombre regresa y venía cabizbajo, como decimos, achicopalado, como decimos, y me dice, pastor, quiero que me perdone. Y le digo, ¿por qué? Me dice, me fue tan mal, pero tan mal. El trabajo, me dice, era andar vendiendo cosas ilegales en la calle. Me dijo, y yo no he venido para eso. Me dijo, y todo. Y le dije, no, Dios le habló. Y me dijo, sí, creo que me equivoqué. Creo que escuché mal. Creo que no pude entender lo que usted me dijo. Y así sucesivamente. Uno como pastor adquiere muchas anécdotas de gente que es derrotada porque creen que Dios les habló. Otro caso que me sucedió, tenía nuestro líder de alabanza, su esposa cantaba, su hijo tocaba el bajo, bueno, era una familia que pues hacía prácticamente el grupo de alabanza. Pues un día yo llego a la congregación y encuentro que en el altar ya no estaba el equipo de sonido, porque era de ellos naturalmente. Y entonces inmediatamente creí que se lo habían robado y le llamo al hermano y me dice, no hermano, me dice, es que Dios me habló y él me mandó pues a levantar una obra en una ciudad de aquí en alrededor de Los Ángeles. Y entonces yo le dije, oh, de veras, ¿estás seguro que Dios le habló, hermano? Me dice, sí, sí, hermano, Dios me ha hablado por sueño, Dios me habló por profecía, Dios me habló por... Ah, ok, hermano, bueno, que Dios tenga misericordia de usted. Pero estoy consciente de que cuando un hombre o una mujer se retira de una iglesia, tiene que hacerlo de la forma correcta. Pero ellos lo hicieron de la forma equivocada, incorrecta. No le miento, exactamente como a los 2 meses, su esposa de él viene en su vehículo, se parquea y cuando la miro que se baja del carro, yo dije, wow, ¿qué pasó? ¿Verdad? Quizás viene la hermana porque extraña a la congregación, pensamientos, ¿no? Y ya se acercó y cuando llegó cerca de mí levantó su mano, levantó su dedo y me dijo, mi esposo se apartó de la obra por causa suya. Yo me quedé impactado, yo no sabía ni cómo reaccionar. Y entonces le digo, ¿usted está bromeando o me está hablando en serio? Sí, me dice, mi esposo anda tomando alcohol ahora, se apartó de la obra y anda borracho y usted tiene la culpa. Y yo le dije, pero hermana, ¿por qué? Y me dijo, porque usted nunca nos fue a visitar. Y yo le dije, desde el momento que ustedes se movieron a otra congregación, se fueron sin escribirme una carta, sin salir por la puerta correcta, desde ese momento ustedes eran responsables de su alma. Yo no puedo ir a interrumpirlos, porque ¿cuál sería el objetivo de irlos a interrumpir? Que no se congreguen allá, sino que vengan conmigo. Sí, pero mi esposo, le dije, no, es responsabilidad suya y de su esposo. Ustedes tenían que oír la voz de Dios y salir, si es que Dios les había hablado, de esta iglesia correctamente, no como ustedes lo hicieron. Bueno, no le quiero atascar con testimonios, pero aquí nosotros podemos mirar que una Jezabel prácticamente era la que dominaba aquella congregación. La gran pregunta es, ¿cuántas Jezabeles están arriba de los púlpitos? ¿Cuántas Jezabeles están dentro de las iglesias con puestos? ¿Sí? No con ministerios, sino con puestos. ¿Sí? Entonces, es allí donde nosotros podemos observar cómo el mismo espíritu de esas Jezabeles está todavía en nuestro tiempo actual, en nuestra hora actual. Pero le dice el Señor en el verso 24 a esta iglesia que ahí había gente que no se había contaminado, o sea, que era gente que no se dejaba llevar por las influencias externas, que no creían a la voz humana más que a la palabra escrita. ¿Sí? Esto es importantísimo, porque si usted es un hombre o una mujer que oye la voz del humano antes que la voz de Dios a través de su palabra, usted está en un grave riesgo. Si usted es de aquellos que defienden predicadores o predicadoras y son capaces hasta de morir por ellos, usted está en un grave peligro. Pero en un grave peligro como usted no tiene idea. Porque el hombre miente, el hombre engaña. Y aunque estoy consciente de que hay personas que les gusta que les engañen y les mientan, por eso es que muchas gentes no tienen la luz de Dios en sus corazones. Sus nombres han sido borrados del libro de la vida, porque no tienen ni la menor idea de dónde están parados, a quién están siguiendo. Es importante para la iglesia de hoy, como ayer, tener el discernimiento de espíritus,
revelación del Espíritu de Dios, unción del Espíritu de Dios, pues de lo contrario seremos engañados. Jamás debemos comprometer el Evangelio por dinero o por amistad. ¿Qué le parece? ¿Sí? Yo tengo amigos que son pastores, pero gracias a Dios que los que están, que son mis amigos, son hombres que han reconocido en algún momento que yo tengo palabra de Dios. A Dios sea la gloria. Nada menos tuve a mi hermano Víctor Villeda, que está en el estado de Washington, pegado al Canadá, y me estuvo dando unas palabras tan lindas, pero tan lindas. No me estaba diciendo que era la última Coca-Cola del desierto, como dicen, ¿no? Sino que me estaba diciendo, pues, acerca del ministerio que Dios me ha dado. Tengo a mi hermano José Brand también, que es otro pastor, que frecuentemente me invita a su iglesia para compartir la palabra del Señor. Y considero que estos, pues, son los únicos dos pastores que, pues, tengo en el día de hoy como amigos. Hay muchos que me recuerdan, pero tal vez no de una forma buena, porque cuando llegué a sus iglesias y prediqué la palabra del Señor, la palabra que prediqué rebotó. Nunca entró a sus mentes, nunca entró a sus corazones, jamás quedó en sus corazones, porque no era la palabra que ellos esperaban. No era la palabra que ellos aprendieron en el instituto bíblico, no era la palabra que ellos aprendieron como teólogos, no, era una palabra que llegó, pum, y les golpeó el corazón y ellos no la aceptaron. Sea bendito el nombre de Dios Todopoderoso. Jezabel enseñaba a algunos a conocer las profundidades de Satán. Mire qué terrible. Ya me imagino a esa mujer diciéndole, oh, pero mira, el ángel que nosotros llamamos Satanás, no, él viene de Dios. Él todavía tiene propiedades de Dios. Él todavía es mensajero de Dios. Nosotros es que lo hemos hecho mal. Me imagino cómo esta mujer les enseñaba a esta iglesia. Ahí no había líder, ahí no había nadie. Ella se pasaba encima de todos. Eso se llama en la actualidad preponderamiento. O sea, usted tiene a la señora Yesenia Ten de la República Dominicana. La señora enseña empoderamiento. O sea, una de las frases que le he escuchado a ella, que es bastante común, donde dice ella, si tu enemigo, si tu hermano se te ofendió, no es digno de que lo vuelvas a ver, no es digno de que tengas amistad con él. Pero yo le pregunto a usted, Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario y Jesús no estaba odiando a sus verdugos. ¿Cómo dijo? Porque mencionó 7 palabras estando en la cruz. Y una de esas palabras es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al enseñarle nosotros a nuestra congregación que debemos de perdonar solamente a aquellos que nos ofenden en menor escala y a los que nos ofenden en mayor escala, no. Eso no es así, porque los judíos pensaban lo mismo. Los judíos habían tomado un verso de la Escritura para decir solamente 2 o tal vez 3 veces te puedo perdonar, pero ya para la cuarta, olvídate, ya no te puedo perdonar, como si ellos fueran dioses. Por eso Jesús tuvo que decirles en un momento, cuando le preguntaron, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? Y él dijo 70 veces 7. Multiplícalo a ver cuánto le va a salir, más de 400 veces. Lo que quiere decir en términos de Dios que es todas las veces, puede pasar 500, 600, usted tiene que perdonar. Porque de lo contrario no tenemos el perdón de Dios. Porque estamos ofendiendo a nuestro semejante, que es el segundo mandamiento, amar a nuestro semejante. Mire qué maravilloso es esto, ¿cierto? El mensaje final que el Señor le da a la iglesia de Tiatira es, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. O sea que en algunas otras palabras, tenían un poco de bueno. Y Dios no quería que eso poco de bueno que tenían se perdiera. Porque nosotros en este diario caminar, dentro de este camino del Evangelio, nosotros vamos a ser seducidos, tentados, ignorados, despreciados. Le voy a terminar contando el testimonio de lo que me pasó. Cuando yo vine a esta nación, yo le di más prioridad al trabajo de predicar. Y me moví en diferentes lugares, en diferentes congregaciones, en diferentes denominaciones, porque yo no venía a hacer riqueza. Hasta el día de hoy no es esa mi idea de hacer una riqueza, no la tengo pues, ni la persigo. Mi idea era predicar a Jesucristo, al Señor y Salvador de mi vida.
Entro un día a una iglesia y había una pastora. Y esta mujer pues era de nacionalidad mexicana. Pues esto no tiene pues ninguna relevancia porque pues todos somos de diferentes países. Pero lo que quiero enseñarle es de que un día vino un hombre, se acercó un miembro de esta congregación y me dice, no, mire, empezó a hablar del pastor, o sea, del marido de esta pastora. Yo me quedé callado, porque yo qué puedo comentar si yo no lo conozco, solo una sola vez lo he visto al Señor, yo llegué como un predicador invitado. Entonces, este mismo hombre, que andaba en delitos y pecados, tremendos delitos y tremendos pecados, fue como a lavarse las manos con esta mujer y le dijo que yo había hablado de su esposo y que había dicho ciertas cosas. Mire, eso fue prácticamente encender el infierno. Esa mujer, a partir de ese momento que oyó eso, que supuestamente yo había dicho, sin haberlo dicho, esta mujer me empezó a perseguir. Mire cómo me empezó a perseguir. Tomó la guía telefónica de todas las iglesias y llamaba a cada pastor. Mire el trabajo, porque era una mujer que tenía dinero. Llamaba a cada pastor. Daba mi nombre y les decía que yo era un terrorista, que yo era esto, que yo era lo otro, que no me dejaran predicar y todo. Y si me lo cree delante de Dios, le digo, un día voy a una iglesia grandísima, me bajo del vehículo en el que me transportaba y sale un diácono. Y este diácono me dice, hermano, ¿usted es el hermano? Sí. Me dice, el pastor me dijo que lo esperara aquí en el parqueo para que le dijera pues que el mensaje, que pues su predicación está cancelada, o sea, no, su privilegio no se va a poder hacer. Y me quedé pensando, pensé por un momento que era una broma la que me estaba viendo, hermano, y le dije, ¿de verdad? Me dijo, sí. Entonces dije yo, pero si el pastor ni me conoce. Y entonces el hombre quizás vio mi tristeza, vio mi angustia y me dijo, bueno, le voy a decir la razón, me dijo, pero por favor, que quede entre nosotros. Me dijo, hay una señora, me dijo, que se llama fulana de tal, y le llamó al pastor y le dijo que usted era esto, esto y esto. Oh, de veras, ahí comprendí el veneno de aquella mujer, lo demoníaco de aquella mujer. Luego quiso contratar un abogado para poder hacerme un juicio, llevarme a una corte, y ella dijo, yo lo voy a deportar de este país, yo lo voy a deportar, porque en ese momento pues yo no tenía documentos, sí tenía un permiso de trabajo, pero eso no era nada casi. Entonces esta mujer me empezó a perseguir, a hablar y a hablar. Bueno, yo así derrotado, fracasado, me fui delante de Dios y le dije, Dios, le dije, tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida. Yo no puedo pelear contra esta mujer en primer lugar porque ella pues es una mujer que tiene dinero, tiene muchas amistades, yo no las tengo, no tengo ninguna de esas cosas. Y tú sabes que yo no he dicho nada. Entonces le dije a Dios, yo ya no predico. Allí caduqué con Dios. Allí terminé mi ministerio de predicación. Entonces le dije a Dios, pero yo me voy a congregar en una iglesia y te voy a servir. Allí sentadito, adorándote, oyendo tu palabra y levantando mi mano, ahí te voy a servir. Nos fuimos con mi esposa a esa iglesia. Mira hasta dónde, cómo trabaja el Espíritu de Dios. Es que es divino, por eso yo no puedo decir cosas contrarias a la verdad de Dios. Dios me manda a esa iglesia. Yo no voy porque me gustara o conociera al pastor, si yo no sabía ni quién era el pastor. Yo había pasado por allí y oía que era una iglesia evangélica y estaba el rótulo y todo, me metí ahí. Entonces llego. Y ahí estoy por una semana, 2 semanas. ¿Ya? Terminaba el servicio, todo, ya pues, salíamos por la puerta rapidito, nos subíamos al carro y nos íbamos. Pero ese día el pastor se dirigió a mí y me bloqueó la salida. Y me dice, hola, ¿cómo te llamas? Dios te bendiga. Oh, ya me quedé un poco nervioso. Y, me llamo fulano y tal y todo. Oh, me llamo fulano y tal, me dice todo. Me dice, ¿tendrás un momento? Y le digo, ¿para qué? Me dice, ven a mi oficina, charlamos un rato. Y así como medio dudoso y medio temeroso, fui a su oficina. Y se me queda viendo y me dice, no soy profeta, pero veo que tú eres un hombre de Dios. Me dijo, y algo terrible está pasando en tu vida. O sea, ahí me quebré de corazón, así como se lo digo, y empecé a llorar. Y aquel hombre abrió su corazón y me dijo, lo mismo que te pasó a ti, me pasó a mí. Yo le conté pues lo que me había pasado y me dijo, no, yo era pastor en el Canadá y por eso me tuve que venir para acá, porque prácticamente la iglesia me derrotó.
Entonces, nos hicimos amigos, ya era algo más bonito y me dice, quédate aquí conmigo y Dios te va a bendecir. Mire qué palabras, son palabras de un verdadero hombre de Dios, no una calamidad parada en un púlpito. ¿Y qué sucedió? Bueno, me puso a trabajar allí en la iglesia, a repartir comida, a predicar a la gente que llegaba, bueno, y todo, y la obra empezó a crecer más todavía. Este hombre entonces un día se le ocurrió llamar a la pastora esta y a otro grupo de pastores porque era una denominación y esta mujer pertenecía a esa denominación y me dice, vamos a hablar con ella para que esto se pare. Y así fue. Nos reunimos en una iglesia. No en esa, sino en otra. Cuando aquella mujer me vio, me lanzó una mirada de odio. Yo vi a Satanás en los ojos de esa mujer. Y ya nos reunimos y ya, el primero que me preguntaron fue a mí. El pastor ya me había aconsejado con anterioridad. Me dijo, para calmar el veneno de esta mujer, me dijo, tienes que aceptar que tú lo dijiste. Yo le dije, pero pastor, yo no he dicho nada, ante los ojos de Dios no he dicho nada. Y me dijo, yo te creo. Pero el malo me dijo, espero escuchar que tú lo hiciste y que pides perdón. Y te vas a dar cuenta cómo va a funcionar esto. Y pues tuve que aceptar algo que yo no había dicho ni había hecho. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, ya en la reunión y todo, el pastor Maldonado, ¿cómo se considera usted? Sí, soy culpable. Ya ven, dijo la mujer, y se paró. Él un demonio salvadoreño, terrorista, guerrillero, y sacó mi nacionalidad y cosas que se le vinieron a su podridamente. Y entonces los pastores le dijeron, hermana, tranquilícese, tranquilícese. El hermano está aceptando que lo dijo. Él está pidiendo perdón. Yo no perdono a este hombre, hay que saber quién es. Y aquella mujer sacó todos los demonios, una Jezabel completa. Los pastores entonces se pararon y le dijeron, disculpe hermana, usted está muy equivocada. Si usted es una mujer de Dios no va a actuar así. No, que ustedes se pusieron de acuerdo con él. Y que no. Mire, aquella mujer salió, agarró de la mano al marido y ¡pum! Se subieron al carro y se fueron. Yo estaba allí con mi cabeza agachada, que no la quería ni levantar. Pastores vinieron y me dijeron, hermano, Dios te ha justificado. Esta mujer salió con todos los demonios habidos y por haber. Pusieron en medio y aquellos 6 pastores oraron por mí. Dios allí me demostró su favor y su misericordia. ¿Entiendes? Me fui liberado, ¿verdad? Y aquella mujer nunca más me volvió a molestar. Los pastores reconocieron que esta mujer cargaba un mal espíritu en su corazón. Y miraron en mí, pues no sé qué miraron en mí, pero me abrazaron, me dijeron, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde por tu sinceridad, etc. Yo sabía en mi corazón que no había dicho que. Pero este pastor amado que ya se fue con el Señor, no solamente eso, yo le contara cuántos favores y misericordias hizo este hombre con mi vida y con mi familia. Cómo me apoyó, cómo me bendijo. Lo recuerdo como un padre espiritual porque realmente era un hombre que se entregaba a bendecir la vida de los demás. Pero ya se lo llevó el Señor. Este es mi testimonio. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón. Usted tiene 3 cosas que hacer siempre. No pierda de vista a Jesucristo. Nunca lo pierda de vista a Jesucristo. El hombre va a fallar, pero Jesucristo nunca le va a fallar. Confíe en Él y sus más íntimos secretos, sus necesidades, expóngaselas a Él antes que al hombre, porque Él tiene la respuesta. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Este es el deseo de mi corazón, que la paz de Cristo reine en su vida a pesar de cualquier lucha o de cualquier prueba. Que la paz del Señor sea en su hogar y en todo su ser. Que Dios le bendiga.